oportunidad que el Señor nos brinda de poder abrir su palabra, pero sin duda también es una gran responsabilidad hacerlo. En esta tarde nos toca desarrollar la primer plenaria que justamente se titula El significado teológico de vivir coram Deo. Así que si son tan amables, yo les voy a invitar a que vayan a sus Biblias al Salmo 139. Salmos 139. Y vamos a leer dos párrafos de ese salmo. Vamos a leer en primer lugar el párrafo que se extiende desde el versículo 1 al 6 y desde el versículo 19 al 24. Así dice el Señor en su palabra: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y si usted tuviese que responderse una pregunta, ¿qué significa vivir coram Deo? El mismo salmista nos está entregando en este párrafo la primera respuesta. Es vivir conscientes de la omnisciencia divina. En segundo lugar, el párrafo que va desde el versículo 19 al 24 del mismo salmo, dice: De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué significa vivir coram Deo? Bueno, el salmista nos está diciendo que significa vivir en santidad para su gloria. Entonces vamos a extraer del Salmo estos dos principios que son fundamentales para entender el significado teológico de vivir coram Deo. A manera de introducción debo decir que el doctor Irsy Sproul decía que la gran idea de la vida cristiana es vivir coram Deo. Coram Deo captura en sí la esencia de la vida cristiana. Y esto lo decía por el significado que tiene. Coram Deo es un término que proviene del latín y que significa coram, de cara a, y Deo, Dios. Podemos entonces resumir que coram Deo es de cara a Dios. También puede ser traducido en la presencia de Dios. Esto significa que absolutamente toda la vida de todo ser humano
se desarrolla indefectiblemente, quiera o no quiera, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Es a esto a lo que apuntaba el apóstol Pablo cuando él le escribió a los romanos, diciéndoles lo siguiente: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 11:36. Vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos y donde sea que lo hagamos, estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios. Tal como se encarga el sabio de Salomón cuando escribe en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y las Sagradas Escrituras nos muestran en todo su recorrido la verdad de la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia divina. Y esto significa que Él está en todo lugar, que Él lo sabe todo de ti y que Él lo puede todo. La Escritura representa esa presencia indiscutible de Dios a través de la expresión la mirada de Dios. Sitios escriturales como por ejemplo Génesis 1:31 comienzan a mostrarnos la mirada de Dios, aún en el acto de creación. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. No es la mirada del descubrimiento. Oh, pude hacer algo bueno, pero más vale, es bueno porque Él lo hace. Es la mirada creadora, es que Él está creando y que Él está ligado a su creación permanentemente. Esta es una actitud divina de aprobación desde el principio, al momento de crear todo lo visible. Y de la misma manera, Génesis 3:8 nos muestra al Creador en contacto directo con la creación, observando la vida de los primeros hombres posterior a su caída, cuando Él dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y es evidente por lo que relata la Escritura que Adán y su esposa Eva percibieron la presencia del Creador en medio de ellos. Y de la misma manera Dios fue testigo presencial del asesinato de Caín para con su hermano Abel, lo cual se encuentra registrado en Génesis 4, del 9 al 11, cuando nos dice: y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió: no sé. No sé, qué sé yo dónde está mi hermano, ni sé qué le pasó. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Al avanzar el relato bíblico, podemos ver en Génesis 6, del 5 al 7, la mirada de Dios observando el deterioro moral del hombre caído. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La vista de Dios contemplando la depravación total del ser humano por dentro y por fuera, en una de las manifestaciones más claras fue cuando Él desciende para confundir las lenguas, cuando ellos están construyendo una torre para llegar y traspasar el cielo. En Génesis 11:5, desciende Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y al correr el tiempo, y en el pleno desarrollo del plan redentor de Dios para restaurar al mundo caído,
posterior a que Jehová escoge y hace pacto con Abraham para bendecir a través de él con salvación a todas las naciones, su sierva Agar, la sierva de Abraham, está en contacto con el Dios que, a pesar que ella no lo ve, sí él la está viendo. En Génesis 16, 13 al 15, encontramos que dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres el Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y de esta manera Agar expresa el impacto de haber sido confrontada por el invisible Dios, que permanentemente y a pesar de toda circunstancia me está viendo, te está viendo. Él estaba conociendo su diario caminar, era plenamente consciente de su dolor, de su angustia. Sara la había echado. El estado de ánimo de ella era totalmente conocido por Dios. Cuando avanzamos al Nuevo Testamento, encontramos al mismo Señor revelándole a Natanael su naturaleza divina, tal como lo expresa el Evangelio en Juan 1, 48 al 50, cuando dice: le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, allá cuando estabas muy lejos, cuando un hombre común no te puede ver, allá cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y estas expresiones confirman la mirada penetrante del Señor, que está permanentemente examinándolo todo. Vivir bajo la soberanía divina significa más que una sumisión obligada a la soberanía absoluta de Dios, la cual está motivada por el miedo a su castigo, el reconocer que no hay una meta más alta para el hombre en la vida que dar honor a ese Dios que todo lo ve. Esto significa que nuestras vidas deben ser sacrificios ofrecidos con un espíritu de adoración y de gratitud. Vivir toda la vida coram Deo es entonces vivir una vida en completísima integridad. Es una vida de plenitud que encuentra su unidad, su coherencia, justamente en la majestad divina. Es totalmente lo opuesto a vivir una vida fragmentada, desintegrada, la cual está marcada por la inconsistencia, la desarmonía, la confusión, el conflicto, la contradicción y como fin el caos. Por ejemplo, en la iglesia donde me ve el pastor, los diáconos, los hermanos, soy verdaderamente un cristiano aprobado. En la intimidad, cuando estoy en el cuarto con mi esposa discutiendo, allí parece que Dios no está. En la intimidad, cuando estoy quizás en un lugar en donde nadie puede verme, parece que fuese otra la persona que está obrando y actuando con sus miembros en diferencia a lo que somos a la vista de los demás. Y este es el concepto de la vida fragmentada. Una vida que parece ser una en la esfera laboral, en la esfera del estudio, en la esfera del trabajo, en la esfera de la vida común, y otra muy diferente cuando estoy en la iglesia. Dividir la vida entre lo religioso y lo no religioso es en sí mismo profanar el propósito para lo cual fuimos creados y llamados a ser de Jesucristo. Esto significa que todo creyente, cualquiera sea la vocación, está ligado a honrar y a glorificar a Dios. Cualquiera sea la tarea que desempeña,
No podemos decirle al Señor, cierra tus ojos que me voy a trabajar, ábrelos el domingo cuando entro a la cena. No podemos decirle al Señor, cierra tus ojos en los semáforos de la calle, cierra tus ojos cuando me ataca algún impío, cuando me insulta. No escuches, Señor, escúchame solo cuando canto las alabanzas en la iglesia. Tampoco, Señor, abras tus oídos cuando maltrato a mis hijos, a mi esposa, a mi vecino. Abre tus oídos solo cuando yo quiero seguir mostrando que creo en ti. La vida fragmentada es una vida que llega al caos, porque en realidad nunca Dios cerró su oído, ni jamás cerró sus ojos, a pesar de que yo me seguí engañando. Vivir corandeo es una vida en la que todo lo que se hace es hecho en fe. Y es hecho como para el Señor. Y no para ser vistos por los hombres. Es una vida vivida bajo principios santos, que no está impulsada por el legalismo ni por la conveniencia, sino por la piedad propia de un corazón regenerado. Vivir corandeo, entonces, es vivir una vida bajo la guía de una conciencia limpia que está cautiva en obediencia a la palabra de Dios. Y esto significa vivir delante del rostro de Dios. Esa y solo esa es la gran idea de la vida cristiana. Esa es la vida que vivió David. Y está expresada en el Salmo 139 que acabamos de leer. En primer lugar, él era plenamente consciente de la omnisciencia de Dios. Y es por eso que la primera frase del primer párrafo dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Si hay algo que David tiene en claro es que Dios lo conoce íntimamente. Amados, el conocimiento que Dios tiene de nosotros no se refiere al resultado de una observación informativa. ¿Usted cree que Dios lo conoce a usted por lo que Él ve que usted hace? ¿Usted cree que Dios necesita que usted le informe a Él quién es usted? Si usted piensa que tratar con Dios es eso, no entendió nada del Evangelio. El conocimiento que la Escritura revela que Él tiene de mí es un conocimiento creacional, no es un conocimiento informativo. Porque si fuese un conocimiento informativo, teológicamente deberíamos asumir que Dios deja de ser Dios. No es omnisciente. Es imposible limitar a Dios pensando que Él nos conoce por lo que nosotros le mostramos que somos. El conocimiento que Dios tiene de nosotros es el conocimiento que se revela en su palabra. En Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este conocimiento anticipado no es un conocimiento informativo. El término en sí en el original significa un conocimiento creacional. Está ligado a la libertad soberana de hacer un ser que le dé gloria. Por lo tanto, lo conoce con nombre, con apellido, con rasgos de carácter. Y le ha trazado una historia, un hilo de tiempo, el cual está ligado al poder soberano y creador de Dios sobre tu persona. Él te conoce antes de que tu madre dijese: ay, qué lindo el bebé, qué lindo, naciste cuando te dio a luz. Ella no fue la primera que te conoció. Él te conoce con un conocimiento creador y salvador.
y porque te conoce desde la eternidad. Si eres parte de su pueblo, Él te predestinó para que tú seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, todo el tiempo existencial nunca dejará de perseguir ese propósito de conformarte a la imagen de Cristo. Esto es lo que permanentemente los ojos de Dios, el oído de Dios, la persona de Dios está captando sobre ti. Esto nos indica que su conocimiento y nuestra existencia están unidos en un propósito redentor que haya sentido cuando vivimos corandeo. Y es por esto que cuando Pablo lo forma al pastor Timoteo, lo invita a vivir corandeo y le dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El conocimiento creacional y el conocimiento salvador se vinculan en su pueblo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: el Señor te conoce por creación, por redención. Debe apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El consejo de Pablo a Timoteo deja ver que la conciencia de vivir permanentemente en la presencia de Dios es lo que él necesita tener. Y debe llevarnos a analizar nuestra santidad práctica manifestada en nuestro diario vivir. Mi amada iglesia, ¿eres consciente de que el Señor te conoce íntimamente? ¿Has meditado que no puedes tener ocultamientos delante de Dios? Dime, ¿guardas secretos? Te voy a dar una mala noticia. Nunca estuvieron tan guardados. ¿Hay en tu interior a veces deseos de mostrarte delante de Dios en oración y de los demás de una manera diferente a la que realmente eres? Eso es hipocresía. Arrepiéntete. Eso no es vivir corandeo. Debes descansar en que Dios trata con tu vida en base a ese conocimiento profundo que tiene Él de ti. A veces ni entiendes por qué ocurren las pruebas, lo que te pasa. Es que tú no entiendes que Dios te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. Un buen desafío es pedir en esta tarde al Señor que nos lleve a ser más semejantes a Él en nuestro corazón. En segundo lugar, cuando desarrollamos la exégesis del primer párrafo, David vive corandeo porque es plenamente consciente que Dios sabe las actividades de su diario vivir. Y él lo dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. No solamente es consciente que Dios lo conoce íntimamente, sino que él es consciente de que Dios sabe todo lo que él hace en el día. ¿Alguna vez se te ocurrió hacer algo en secreto? Dejar a la familia, decir: ya vengo, ¿y a dónde te vas? Ya vengo. Como diciendo: no escarbes tanto. Pero ¿y en el trayecto cuando te fuiste a pecar? ¿Dónde te pensaste que estaba Dios? No sé si estaba arriba del techo del auto, o en el baúl, o en la butaca, pero iba con vos.
El conocimiento que Dios tiene de nosotros incluye el recorrer junto a nosotros cada lugar. Si vos tratás de que esto sea distinto, tratá de pensar lo que sería en tu vida. Por ejemplo, premeditas un pecado, lo querés ocultar, que no se entere tu esposo, que no se entere tu esposa, que no se entere tus hijos, que no se enteren los hermanos de la iglesia. Entonces deberíamos decirle, mira Señor, quédate con ellos, tenémelos un ratito, así yo lo puedo hacer tranquilo. Puede ser, Señor. Esto es lo que hacemos cuando no vivimos corandeo. ¿Es que no entiendes? ¿No entiendes que el Señor observó tus respuestas cuando insultaste a alguien? ¿No entendemos que cuando miramos con ira, Él vio la mirada? Ah, pero me levanté con el botín cambiado, hermano, por eso reaccioné mal. Él estuvo en esa reacción. Más allá del lugar, de la circunstancia, todo está expuesto delante de Él. Pablo, predicando en el Areópago ateniense, les enseña a las personas que el Dios vivo y verdadero está permanentemente observando el movimiento de ellos. Y se los expresa de la siguiente manera: porque en Él vivimos y nos movemos en Él y existimos en Él. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hechos 17:28. ¿Sabías que el Señor está observando tu integridad aún en los detalles más mínimos? Esto es lo que sabía David. Por eso vivía corandeo. Hermano, no funciona el cristiano que muestra una cara en actividades de la iglesia, que no puede reconocer la gente que lo conoce cada día. Dicho de otra manera, si la cara que le mostrás a la iglesia es desconocida para con el hijo del buen vecino que vive al frente de tu casa, no vives corandeo. ¿Sabías que el Señor ve lo que tus ojos ven? Uy, ahí viene, lo voy a apagar, el celular, la tablet, la pantalla. Y no estoy hablando de los adolescentes, estoy hablando de los adultos que miran pornografía a espaldas de sus esposas. Y sí hablo a los adolescentes y jóvenes. Tu celular, tu tablet, tus pantallas, cuando estás en la intimidad silenciosa y queriendo esconderte detrás del árbol que un día ocupó a Adán y Eva, el Señor te está viendo. ¿Qué querés ocultar? David vive corandeo porque sabe que el Señor recorre la vida al lado de él. ¿Sabías que el Señor ve tu ocio? Él dice: tú has conocido mi sentarme. ¿Qué haces? Estoy sentado, relajado. Sí, pero hace 15 horas que estás relajado. Y bueno, hay que relajarse. ¿Y qué de tu tiempo en el reino, hermano? Él ve tu ocio. Cuando no quieres hacer lo que te corresponde hacer para su gloria, Él lo pudo ver. A pesar de que estuviste relajado y ocultado, Él lo pudo ver. ¿Sabías que el Señor observa y detesta también la hiperactividad religiosa? ¿Qué tenés que hacer? Y voy.
y hago, y voy y hago. Parece que la salvación fuese por obras, y voy y hago. La detesta. Él conoce mi sentarme y mi levantarme. ¿Qué es vivir curandero? Es sentarte de una manera probada y es levantarte de una manera probada. Es sentarte cuando te tenés que sentar y es hacer cuando tenés que hacer. Si la motivación de sentarte es dar gloria a Dios, cuidar tu cuerpo porque no das más, gloria a su nombre. Dormí las horas que te hagan falta. Pero si el sentarte es ocultarte del que está trabajando al lado tuyo y hacerte el pícaro para que la carga la lleve otro, no es vivir corandeo. Si levantarte es levantarte para su gloria, si el hacer es hacer para su gloria, hazlo. Pero no lo hagas para mostrar una espiritualidad que te está destruyendo y que a la larga no se va a evidenciar si no vives corandeo. En tercer lugar, David vive una vida corandeo porque él está plenamente consciente de que el Señor le conoce la mente. Lo conoce íntimamente. Lo acompaña en el trayecto de su vida, pero le conoce lo que piensa. No, me parece una exageración, pastor. Pero léelo. Está acá. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El original, cuando lo desglosamos, que no es tarea fácil, es que el pensamiento tuyo fue primero de Dios. Es decir, lo supo Él antes que vos. No, eso no puede ser. Ese es nuestro Dios. Por eso, no podemos encubrir el pensamiento nuestro delante de Él. Si hay algo que debemos entender es que el Señor nos ha redimido de una manera integral. Por lo que nosotros tenemos mentes redimidas y el Señor conoce cada uno de nuestros pensamientos y somos llamados a vivir corandeo en nuestra mente. No en vano Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. También Pablo anima a los filipenses a que ellos piensen todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay algo de virtud en ese pensamiento, si algo digno de alabanza, piensa en esto. Es la posibilidad del creyente. El creyente debe vivir con una mente corandeo. Es decir, una mente que no la oculta engañosamente para sí mismo de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces estamos al frente de personas que queremos ocultar lo que pensamos de ella? Y entonces hasta podemos fabricar actitudes que ocultan el pensamiento. Hermanos, somos pecadores, somos falibles, somos humanos. Nuestra mente está en un proceso constante de santificación. No lo vamos a negar. Esto es teología básica de la Biblia. Pero hay algo que te invito en esta tarde. Si reconoces que le querés ocultar al Señor pensamientos, pedí perdón en esta tarde. Te hago un desafío. Si el Señor en esta tarde te desafiase a hacer público tus pensamientos ahora, si existiese una manera en la que el Señor saca el pensamiento de la mente de Ariel y lo extiende como en un pergamino para que lo lean ustedes, y así póngase cada uno, ¿no? Y lo extendiese. Miren, esto pensó Ariel ayer. ¿Podríamos vernos tan santos como nos mostramos en ese momento?
¿Cuál es tu pensamiento para con el hermano difícil de soportar? Si se leyese en ese pergamino que el Señor sacase de dentro nuestro. Si Él lo extendiese cuando piensas de tu esposa, lo que piensas de ella, cuando piensas de tu esposo, lo que piensas de él, ¿qué se podría leer? Dime, si lo observara la iglesia, ¿seguiría creyendo que tú eres lo que muestras ser? Clamemos al Señor en esta tarde, amada iglesia. Señor, reina sobre mis pensamientos. Pero en cuarto lugar, David vivía una vida corandeo porque era plenamente consciente de que Dios conocía la administración de su tiempo. No solamente lo conocía íntimamente, sino que él escudriñaba su andar y su reposo. Vivir corandeo es tener presente que el Señor conoce de manera profunda la manera en la que administramos el tiempo. La primera frase, que es muy similar, se refiere al recorrido diario, a la compañía diaria. Esta frase es que el Señor es plenamente un vidente de tu administración del tiempo. Él te ve. Él ve lo que pierdes y Él ve lo que haces. Cuando Pablo le escribe a los efesios, los lleva a este razonamiento. Mirad pues con cuidado cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Dios tiene un conocimiento profundo de tu andar y de tu reposo. ¿Cuántas son las horas que invertís en el reino? ¿Cuántas son las horas que invertís en el descanso? ¿Cuántas son las horas que invertís en el esparcimiento? Ese equilibrio, cuando es piadoso, es aprobado, y cuando no es piadoso, es cuestionable. Y lo que David está haciendo es decir, Él conoce, escudriña mi andar y mi reposo. Entonces nunca pienses, cuando estás dejando de hacer lo que debes hacer con tu don, que el Señor está durmiendo la siesta, o que Él está mirando para el otro lado porque se está quizás enfocando en la vida de un hermano tuyo de la iglesia al cual tú juzgas. Pero en realidad en ese momento la vista del Señor está en todo su pueblo. ¿Cómo está el equilibrio de nuestro día? Esto es vivir corandeo, y David lo sabía muy bien. En esto yo he sido confrontado mucho. Y he tenido que aprenderlo y renunciar cosas para que el equilibrio sea piadoso. ¿Cómo está el equilibrio en tu tiempo entre las responsabilidades, el descanso y el esparcimiento? ¿Cuánto tiempo inviertes y pierdes en las redes sociales por día? La pregunta es esta: ¿el tiempo en el que estás frente a una pantalla es proporcional al que pasas orando y meditando en la palabra de Dios? Si tuviésemos que poner en una balanza espiritual una pesa idealizada de tiempo en las redes y en el otro plato una pesa idealizada de Biblia y oración, ¿se mantiene en equilibrio? ¿Cae hacia abajo en el de las redes o cae hacia abajo en el de la oración y la lectura? ¿Qué hacemos con el descuido de los medios de gracia
también significa cómo vivimos corandeo. Que podamos en esta tarde arrepentirnos de quemar nuestros días. Ese es nuestro tiempo de vida. Y es nuestro tiempo de ministerio también. Un hermano piadoso pudo decir que por descuidar su tiempo ya no podía hacer el ministerio como quisiera. Cuando se dio cuenta era demasiado tarde. ¿Por qué? Simplemente por algo. Porque si hay algo que no podemos volver atrás es el tiempo. Y si hay algo que no podemos volver a regenerar son los años que ya pasaron. Nosotros nacemos para ir muriendo hasta que llegue el día. Pero en quinto lugar, David vivió una vida corandeo porque era plenamente consciente de que el Señor conocía la abundancia de su corazón. Y él lo dice de esta manera: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Pero eso es imposible. Pero es que sí es posible, porque si Él conoce el pensamiento, también puede adelantarse a tu voz. Tan profundo es el conocimiento del Señor para nosotros, que literalmente conoce las palabras antes de que nosotros la podamos pronunciar. Antes de que yo sepa lo que quiero decir, Él supo lo que yo iba a saber que tenía que decir. Y esto significa que el Señor conoce la medida exacta de la plenitud en Cristo que tiene nuestro corazón, porque indefectiblemente de la abundancia del corazón es de donde habla la boca. Y Pablo se encarga de mostrarle a los colosenses lo que significa tener un corazón que vive corandeo, cuando él le dice en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El Señor sabe lo que yo voy a decir, pero el Señor espera que lo que yo hable sea de Cristo. ¿Pueden los hermanos de la iglesia decir que son edificados en tus conversaciones? Este es el termómetro que manifiesta la abundancia de nuestro corazón. ¿Qué dicen los demás cuando están en contacto con nosotros? ¿Qué les queda del tiempo que contactan y que comparten con nosotros? ¿Reciben de Cristo? ¿Son impulsados al amor a Dios? ¿Son impulsados al arrepentimiento? ¿Son impulsados a la mortificación del pecado? ¿Son impulsados a la formación de Cristo? Todo eso sale de nuestra boca. Pablo dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Hablen ustedes con un corazón pleno y cristocéntrico. Hablen de esa manera. Pero corandeo no solamente ser plenamente conscientes de este conocimiento profundo de Dios sobre nosotros y vivir de acuerdo a esto, es la segunda de las realidades que David vivía. Corandeo es una vida consciente de la santidad y de la justicia de Dios. Fíjense en lo que dice el versículo 19: de cierto, Dios, harás morir al impío. Esto es un conocimiento de la santidad de Dios y de la justicia de Dios, al punto que él es plenamente consciente que Dios no tolera la impiedad. David llevaba una vida corandeo siendo plenamente consciente de la pureza de Dios y del aborrecimiento permanente que Dios tiene hacia los pecadores. Tal como se revela en la palabra en el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El
punto es el siguiente: ¿cuál es nuestro vínculo con el que odia y aborrece a Dios? David comprendía que Dios permanentemente está resistiendo la maldad de los impíos y entendía que llegaría el día en que ellos serían quitados de la tierra. Tal como se encarga de aclararlo en el Salmo 7:12, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco, lo ha preparado. En el Salmo 92:7 dice: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. En Romanos 1:18 nos dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. David era plenamente consciente de la santidad y de la justicia de Dios. Y mi pregunta es a la iglesia en esta tarde: dime, ¿cuál es tu vínculo emocional con la transgresión? Amados, cuando la transgresión para nosotros llegó a ser un hábito, estamos en la pendiente declinante. No hemos entendido lo que significa vivir corandeo. ¿Aborrecemos lo que Dios aborrece? ¿Amamos lo que Dios ama? Hay personas que por ahí se sienten más gratamente acompañadas con la compañía de impíos que con los hermanos. ¿Qué está pasando en esa vida? Hay personas que nunca están para una tarea de iglesia y sus expresiones son variadas, su cansancio, su tiempo, sus recursos, pero no se pierden una comilona, no se pierden un cumpleaños, no se pierden un baile. ¿Qué está pasando en esa vida? ¿Hemos entendido lo que significa vivir corandeo? David podía decir: yo estoy seguro de algo, Señor, vas a hacer morir a los impíos. Tú no tienes nada que ver con ellos. Y sabes, te amo tanto que yo tampoco quiero tener nada que ver con ellos. Lo único que quiero es mostrarles a Cristo. Pero yo no quiero ser como ellos. Yo no quiero pensar como ellos. Yo no quiero hablar como ellos. Yo no quiero ir a donde ellos van. Yo no quiero conducirme como ellos se conducen. ¿Aborreces lo que Dios aborrece? Mira, Dios aborrece la envidia. Y bueno, pastor, es una envidita santa. No existe. Él aborrece los celos. Y es un celito, pastor. Dios aborrece la ira. Es una irita. ¿Santa? ¿Un rencorcito santo? ¿Una mentirita piadosa? ¿Un egoísmo tolerable? ¿Una hipocresía desapercibida? Todo lo que nosotros minimizamos, institucionalizamos y que Dios aborrece es que no hemos aprendido a vivir corandeo. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre estuvo allí. A Él no se le pasó nunca lo que intentaste ocultar. ¿Procurás responsablemente practicar lo que Dios aprueba? Y es que no tengo tiempo. Estoy terminando la casa, me faltan 2 habitaciones, la planta alta, quiero cambiar el auto. Quizás cuando sea un poco más grande voy a tener tiempo para sentarme y pensar en esto. Todas esas son respuestas extraídas de la consejería pastoral. ¿Estás seguro que no quieres vivir como ellos viven? Corandeo también es una vida apartada de los pecadores. Apartaos pues de mí, dice él, hombres sanguinarios, ellos hablan blasfemias contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre.
No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Pero si ese amigo del mundo es un tipazo, ¿y qué haces cuando insulta al Señor? Y bueno, no lo escucho, pero dime, ¿el vínculo que él tiene con el Dios que tú amas no te importa? Somos llamados a evangelizarlos. Somos llamados a mostrarles a Cristo. Pero mi preocupación es la tremenda comodidad con que la iglesia habita en lugares condenados hoy. Terminaba una reunión y le pregunté a un joven, contento y jocoso, y subían varios en un auto, apilados como jóvenes, ¿no? ¿Y a dónde se van? Y nos vamos al salón de baile. ¿Entendemos lo que es vivir corandeo? ¿Cuál es tu verdadero estado interior frente a las groserías que los impíos dicen? Allí estamos en la ronda donde hay algunos hablando y pronuncian groserías, pero para no pasar desapercibido, arrancan quizás una risa que aprueba el mal momento. ¿Reaccionamos con gusto frente a lo que Dios aborrece o reaccionamos con dolor porque lo están hiriendo a quien yo más amo? Esto es vivir corandeo. Frente a la invitación de los impíos a ser parte de sus vivencias, ¿tu actitud es confrontación o consentimiento? ¿Saben qué era para David vivir corandeo? Para David era una vida de continuo arrepentimiento. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Al principio dice, tú me has examinado y conocido. Al final termina pidiéndose lo que lo siga haciendo, porque en realidad es lo mejor que le puede pasar. Si yo estoy plenamente consciente de que Él me conoce todo, la única manera en la que yo puedo parecerme a Cristo es que Él siga perdonando mi maldad, es que Él siga purificando mi maldad, es que Él siga llevándome a la imagen de su Hijo. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Charles Haddon Spurgeon dijo, los hombres de mente recta son guiados por un deseo de obedecer y de convertirse en ávidos estudiantes de la voluntad de Dios. Ese es el sentir que tenía David. Seguilo haciendo, Señor. Yo quiero estar lejos de ellos, pero quiero crecer en la purificación que es celestial, es la que viene de ti. Aquí estoy abiertamente. Mi mente, mi corazón están delante de ti para que tú los lleves a darte gloria. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, enséñanos, condúcenos a una vida corandeo. Nos postramos en esta tarde en adoración a ti. Perdónanos, Señor. Tantas veces que huimos engañosamente de tu vista, o que hablamos por la espalda de alguien pensando que tú cerraste tu oído, o que hicimos algo en la oscuridad escondidos detrás de alguna pared o de algún sitio al descampado pensando que tú allí no estabas. Perdónanos, Señor.
y llévanos a vivir tan abiertamente delante de tu presencia, que podamos gozarnos en el trabajo tuyo, arrancando la maldad de nuestro pecado y moldeando a Jesús en nosotros, para la gloria tuya. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.